Hola, de nuevo por aquí. Soy Valeria Reyes, tengo 23 años, estudio arquitectura en la Universidad del Zulia, actualmente cursando el séptimo semestre y viendo la materia de inspección y planificación de obras, la cual es dictada por la profesora arquitecto especialista Aida Villarroel. En este caso aparezco por acá para la grabación de la minuta personal. Se preguntarán qué quiere decir esto. Bueno, en este caso voy a hablarles un poco de cómo fue la experiencia de la materia, todo lo que hicimos, la cual fue muy diferente a cualquier otra materia y a pesar del poco tiempo fue muy enriquecedora, fue increíble en todos los aspectos y bueno, para esto es este video, para que sepan, para que conozcan cómo fue el proceso, cómo lo viví y cómo afronté todos los obstáculos. Ok, entonces, para iniciar, ¿cuándo comenzó la materia? La materia inició el 23 de febrero de este año, del 2023, el cual está ubicada en el primer módulo del CIAT 4, que son unos cursos a distancia intensivos que son impartidos en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Entonces, como les dije, inició el 23 de febrero, en el cual la profesora crea los distintos grupos. Uno por Telegram, otro por WhatsApp. En este, más que todo, era para pasar la información. La profesora enviaba información, por ejemplo, la primera visita guiada, las imágenes, los audios de la primera visita guiada. Llegó a pasar información actualizada del gremio de ingenieros, del colegio de ingenieros, pero más que todo íbamos a utilizar el Telegram. Bueno, también crea un grupo, el grupo 1 y el chat del grupo 2. La profesora primeramente nos envía una especie de contrato, pero esto tengo algo particular que decir. Yo al ver eso no entendía el por qué contrato. Podría ser un plan de evaluación, porque llamarle un contrato si fácilmente podría llamarse plan de evaluación. Esto lo entendí mucho más adelante al momento de ir aprendiendo poco a poco, al ver que el contrato es algo muy importante en nuestro día a día como arquitectos, en nuestro quehacer. Y entonces me llamó mucho la atención de que se llama un contrato. Entonces, como pueden ver aquí, la profesora nos facilitó el contrato, en el cual podemos leer el plan de evaluación, todas las actividades que teníamos que hacer, y explicaba a detalle cada actividad con su fecha, cuánto valía y todo eso. Entonces, asimismo, la profesora al enviarnos el plan de evaluación, el contrato, ella nos envía también videos de ella misma presentándose, hablando un poco sobre cómo será la materia, de que, bueno, que cada vez que ella da inspección es diferente, porque ella se va a basar en nuestros requerimientos. Cada materia se desarrolla de manera diferente, depende de sus estudiantes, y eso es un punto muy importante. Y bueno, así mismo nos empieza a hablar sobre el contrato, cómo es, dándonos chance de poder digerir toda la información, y nos habla un poco de cómo será la primera actividad. La primera actividad, según el contrato, es
el video personal. El video personal inicial, donde cada uno de nosotros debíamos de grabar. ¿Qué pasa? Algo muy particular es que la profe nos envió todo, o sea, nos iba hablando como que juntos pero no revueltos, de todas las actividades, de cómo iba a ser todas las actividades de la materia, pero que fuéramos poco a poco con cada actividad, que en este caso la primera iba a ser el video personal. Asimismo, ella nos dice que organizamos dos grupos, grupo 1 y el grupo 2. Éramos 9, comenzamos siendo 9 estudiantes. Lastimosamente, un compañero del otro equipo tuvo que dejar la materia, pero eso no fue impedimento para el otro equipo avanzar y poder afrontar sus obstáculos. Entonces, asimismo, pasamos a organizar los equipos. Yo pertenecí al equipo 1, al grupo 1. Inmediatamente la profe nos integra a ese grupo y nos envía y nos facilita la información para que vayamos viendo, vayamos trabajando en las actividades que correspondían en grupo. Bueno, en este caso, al yo grabar mi primera actividad, mi video personal inicial, debía presentarme primeramente, debía hablar sobre lo que esperaba de la materia. Yo la verdad sí tenía un poco de conocimiento sobre esta materia, por conocidos que ya la habían visto, pero hace mucho tiempo, no de manera online. Yo estuve mucho tiempo esperando esta materia. Yo quería, como lo dije en el video, que quería aprender un poco más sobre qué debo hacer, en qué cosas debo de fijarme al momento de ir a una obra. Eso fue una de las cosas que dije. Y claramente, como cualquier integrante, cualquiera de mis compañeros, lo principal era aprender. Sabíamos, y yo sabía, que iba a aprender mucho de la profesora, sobre todo sus conocimientos y su experiencia. Entonces todos, puedo decirlo, reafirmarlo, de que todos teníamos altas expectativas de la materia. Ok, como estos CIAT son corto periodo, es importante resaltar que al ser un corto periodo de tiempo, una pregunta importante que creo que todos tenemos siempre es que cuándo serían las clases. Y las clases, la profe nos indicó que todos los días. Entonces todos los días íbamos a estar hablando por los grupos, íbamos a ver videos, ¿sí? Entonces como que saber organizarse es importante. Entonces bueno, al nosotros enviar los videos personales, ya deberíamos como que ir trabajando poco a poco en todas las actividades, organizarnos en grupos y todo eso. Entonces la próxima actividad fue la de los presupuestos de ferretería. A mí en específico me tocó algunos materiales de cobre. Ok, en este caso a mí se me fue asignado algunos materiales de cobre, como tuberías de cobre, mangueras de alta presión para sistema doméstico, codos de cobre, T de cobre y equipos para trabajar dichas tuberías. En este caso yo me dirigí primeramente a IPA. Recuerdo que al dirigirme allí no encontré todo. Encontré fueron algunas mangueras.
no habían cobres, no había escudo de cobre, no había té de cobre. Y le pregunté a un chico que trabajaba allí y él me dijo que desde hace un tiempo, como se lo comenté a mis compañeros de la profesora, no estaban llegando muchos materiales de eso. Después investigando tal, la razón era porque las empresas que trabajan con aire acondicionado eran quienes las estaban vendiendo porque ellos la utilizaban. Entonces fueron conocimientos que de verdad que yo ni idea, no sabía que eso estaba pasando. Y asimismo yo pregunté a empresas de refrigeración y así fue. Entonces ya ahí fue como que el comienzo de esta travesía de la materia, de adquirir un nuevo conocimiento. Y bueno, para hacer el presupuesto lo realicé en un formato y lo envié, lo compartí con mis compañeros y compartí mis experiencias vividas para la realización de esta actividad. Asimismo, como yo pasé por el grupo, mi actividad, hablé sobre mi experiencia, cada compañero hizo lo mismo y fue algo muy enriquecedor conocer cada experiencia de cada uno. Luego, avanzando, nos tocó ya comenzar con lo bueno de trabajar en equipo. Con la primera visita virtual, que como les comenté, ya la profesora al inicio había ya facilitado las imágenes, las notas de voz por el grupo de WhatsApp. En este caso, la primera visita fue en un conjunto residencial de aquí de la ciudad de Maracaibo que se llama Fortaleza Creole. En lo particular, a mí siempre me ha llamado la atención ese conjunto residencial. Nunca la había conocido por dentro. Simplemente pasaba y la miraba y me parecía hermosa. Y bueno, al ver de que la visita guiada era de este conjunto, me llamó mucho la atención y me encantó. Un punto importante a destacar es que el segundo grupo de Telegram, que tiene por nombre Grupo 1, era para que nosotros mismos nos pusiéramos de acuerdo por allí. Normalmente nosotros pensábamos que teníamos que nosotros, como siempre, en cualquier materia creábamos un grupo y por ahí conversábamos. No, la profesora creó ese grupo para eso mismo, para que nosotros nos pusiéramos de acuerdo por allí. Entonces, bueno, en este caso nos organizamos y nos dividimos los puntos a tomar. Allí en el contrato decía todos los puntos que debíamos de tocar. Como este grupo está conformado por 5 personas, nos dividimos los puntos que cada uno debería tratar y trabajamos de manera simultánea por Canva. Allí cada quien iba trabajando en lo suyo y todo eso para hacer la presentación. Y luego de terminar la presentación nos reunimos por una videollamada de Google Meet para nosotros poder organizarnos, poder conversar mejor, poder entender lo que cada uno explicó en su punto. Es como una especie de retroalimentación que es muy importante al momento de que enviáramos el trabajo, por el grupo y poder entender toda la visita. Porque, ¿qué pasa? A pesar de que yo pueda ver todo, escuchar todas las notas, ver todos los videos, ver todas las imágenes que la profe pasó, quizás a mí se me pasen cosas y quizás otro compañero pueda ver algo que yo no veo. Entonces es muy importante por eso la retroalimentación. En este caso fue un éxito al momento de enviar la actividad.
pudimos cumplir, a pesar de, como les digo, son muchas cosas a hacer aparte de nuestro día a día, de otras materias, pero lo importante es que siempre cumplimos a tiempo con cada actividad y bueno, eso es algo muy importante. De verdad que esta visita guiada pudimos ver cosas, yo darme cuenta de cosas de que quizás al ir, porque yo personalmente tengo muchos allegados, amigos que se desarrollan en este mundo de la arquitectura, de la construcción, y yo he tenido la oportunidad de ir a obras y eso es algo que yo quería aprender. ¿Qué debo tomar en cuenta? ¿De qué debo de fijarme? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo desenvolverme en un espacio cuando yo vaya a una obra? Entonces ya aquí empezó eso, empezaron los nuevos conocimientos. Entonces, a pesar de que no pudimos ir de manera presencial y de que yo siempre, por mucho tiempo estuve esperando yo ir a una obra, yo ir y ponerme mi casco y mis botas y todo eso, fue bueno porque es como le explico, nos adaptamos a las circunstancias y a pesar de que fue de manera online, créanme que fue igual de enriquecedora, igual aprendimos, igual fue increíble y ver y conocer cosas nuevas, porque eso es lo importante, aprender. Ok, siguiendo, así mismo como les nombraba de la visita 1, era porque había una visita 2. La visita 2, en este caso, igual de manera online, pero no fue aquí en la ciudad de Maracaibo, sino en la Posada San Benito del estado Falcón. En este caso, la profe nos facilitó un video en donde la misma profe hizo un recorrido, iba explicando sobre esta posada. Muy diferente, o sea, aquí el trabajo fue diferente al de Fortaleza Creole, del conjunto residencial. El otro era una vivienda, esto es una posada, y igualito se trabajó, los conocimientos adquiridos fueron diferentes. Y bueno, en este caso también se trabajó en equipo, nos organizamos, nos reunimos por Google Meet, igual existió esa retroalimentación, hubo puntos que se tocaron diferentes y eso era lo bueno, que fueron 2 horas diferentes, conocimientos diferentes, pero que igual fueron muy importantes. Un punto importante que como lo dije, mientras uno trabajaba en las visitas, paralelamente trabajábamos en otras actividades, como por ejemplo el trabajo final, uno de los trabajos finales, porque esto es un trabajo importante que es también final, sobre mi experiencia, sobre la minuta personal, pero otro de los trabajos finales era la inspección individual y como le digo, nunca parábamos, hablábamos todos los días, conversábamos todos los días, todos con la profe, por el grupo, nunca faltó esa comunicación, la comunicación con la profesora, con sus estudiantes, con nosotros, siempre fue acertada, con videos, y eso nos hacía como que la información llegara. Entonces, como les digo, trabajábamos todo paralelamente y a pesar de que íbamos relativamente comenzando, ya debíamos tener y ir buscando la obra a la que íbamos a inspeccionar. Entonces, por el chat nos manteníamos activos, igualmente trabajando con las visitas, con los otros trabajos grupales, viendo videos y asimismo pasándole a la profe las obras, pasándole fotos, videos, y así había una retroalimentación. La profesora nos iba comentando qué era lo que veía en esa obra, que nos iba a ayudar al momento de realizarlo nosotros, de hacer la inspección individual. Asimismo, según el contrato, habían días donde la profesora nos iba a enviar videos
de especialistas, ingenieros, abogados, arquitectos, donde hablaban sobre un tema específico y nosotros debíamos realizar preguntas. El primero que llegamos a observar fue el de un ingeniero que hablaba sobre un acontecimiento que pasó aquí en Maracaibo, en una edificación que se llama Concepto Paraíso. Sobre esto debíamos de ver el video y de realizar un gráfico que debíamos enviar por el grupo, donde se plasmara lo que el ingeniero estaba hablando. Y bueno, en este caso cada quien vio su imagen y fue muy bien, fue muy enriquecedor, fue una retroalimentación, porque a pesar de que nosotros somos muy gráficos, al simplemente escuchar a una persona hablar, en este caso al ingeniero, nosotros pudimos plasmar eso, porque uno se lo va imaginando. El ingeniero va hablando, no, si en la columna se hizo tal trabajo, se hizo esto, y nosotros nos lo íbamos imaginando y lo íbamos graficando para la actividad, y de verdad que eso es algo que nos caracteriza. Ok, siguiendo, asimismo como la profe nos asignó unos materiales para el presupuesto de ferretería, también nos asignó unos equipos, en el que para mí se me fue asignado andamio, el cuerpo de andamio, wincher, y en este caso igual buscar el presupuesto, enviarlo por el grupo, comentar cómo fue la experiencia. En este caso creo que mi experiencia fue más rápido que el de los materiales. Encontré 2 presupuestos igualmente. Es importante en este caso conocer cómo lo alquilan, cuál es el precio por día, por semana, día de operador. Y eso fue lo que pudimos conversar entre los diferentes compañeros. Cada quien tenía un equipo y cada quien tenía experiencias diferentes. Igual conociendo todos los presupuestos de mis compañeros, fue igualmente una retroalimentación de la información. Ok, como les decía, que a la vez que nosotros trabajábamos en el presupuesto, paralelamente trabajábamos en la presentación 1, resaltando que la presentación 1, la visita guiada 1, 2, era en grupo, fue en grupo. Los de presupuesto sí fueron individuales. Entonces, en este caso que ya venía la entrega de la presentación 1, en el cual debíamos de entregar un informe, una entrevista. La entrevista no solo para completar la información a nosotros, de conocer, de completar, por decirlo, la información, de terminar de entender todo, de complementar, sino importante para el otro equipo. El otro equipo debía igualmente de entender y manejar la información que nosotros estábamos explicando, y viceversa, y una dinámica. En este caso, aquí llega un punto importante. Como le comenté a la profesora y a mis compañeros, nosotros estábamos acostumbrados a que el profesor era quien nos evaluaba, y al llegar a este punto en el que nosotros debíamos evaluar al equipo 2 y viceversa, el equipo 2 a nosotros debíamos de buscar una metodología, de buscar una manera en la que evaluarlos. Lo que pasa es que a nosotros escuchar evaluar nos estresamos. Entonces ya el simple hecho de llamarlo dinámica, de buscar una manera diferente de realizar esa dinámica, ya nosotros respiramos, nos relajamos
Entonces era eso, buscar una manera diferente que fuera más divertida, más dinámica, como la palabra lo dice, de evaluarlo, pues. Entonces, bueno, trabajando en eso, pudimos entender muchos aspectos, pudimos tener experiencias diferentes a lo que ya veníamos trabajando en las otras materias. En este caso de la presentación 1, que igualmente estaba explicada en el contrato, no fue asignada por ser el equipo 1 la parte de partidas, de cómputo, de APU, de contrato. Algo que de verdad, a pesar de que fue muy extenso, pudimos de verdad que tomarlo rápido. Al nosotros dividirnos los puntos, igualmente que en la visita, nos pusimos de acuerdo por el grupo de Telegram, este punto te va a tocar a ti, este punto te va a tocar a ti, igual trabajando unidos por Canva para hacer la presentación. De verdad que a nosotros después reunirnos por el Google Meet y que cada quien explicara su punto, de verdad que fue algo muy sencillo, a pesar de que fue extenso, porque sí fue extenso, pero fue algo lo entendimos fácilmente, y de conocer cosas diferentes, de que ahí empezamos a tocar, como que a conocer un poco más sobre creo que el núcleo de la materia, conocer sobre las partidas, el APU, de saber cómo se estructura, que eso fue algo muy importante, y en mi caso me tocó a mí explicar, y de verdad que considero que es algo muy importante, de ver cómo se estructura esa parte. Asimismo, al organizarnos, al terminar, grabamos por Google Meet la explicación que iba a ser facilitada al equipo 2 para que ese equipo pudiera entender y pudiera realizar la dinámica. Que la dinámica yo les recomendé a mis compañeros una página, una plataforma que se llama Quizzes, que pude conocerla en otra materia anterior por un profesor que nos realizó una evaluación y me llamó mucho la atención, y en ese momento me acordé, le dije a mis compañeros y a ellos les pareció una buena idea, en el que nosotros le realizamos unas especies de preguntas de selección simple, verdadero y falso, que hizo que no solo la estructura de la evaluación, sino los gráficos, la manera en la que está diagramada la página, la plataforma, hace que sea más amena la experiencia. Y asimismo, como nosotros le enviamos, luego ellas nos enviaron su presentación, su video, su dinámica, y por ambos trabajos fue muy amena la retroalimentación de ambos equipos. Asimismo, con la presentación 1 del equipo 2, pudimos apreciar el manejo, conocer la interfaz de los programas de Lulo y Project. Pudimos apreciar cómo nuestras compañeras nos explicaban en el video rápidamente, pero muy completo, cómo es su interfaz, cómo se utiliza, cómo se instala, y
que nos servirían más adelante para la presentación 2. Bueno, como les mencioné, habrían días donde la profesora nos pasaría un video y nosotros deberíamos hacer respuesta. Los videos constaban de un especialista. En este caso, para la continuación de estas actividades diarias, el segundo video constaba del ingeniero Ever Lynch, en el cual nos hablaba un poco sobre la ética y el profesionalismo, nuestras responsabilidades al momento de nosotros ser egresados, al momento de graduarnos de la universidad, nuestras responsabilidades con el gremio. Y no solo eso, sino que entender que ante cualquier adversidad ellos pueden defendernos. Y nuestras responsabilidades, nuestra ética y profesionalismo, no tanto como arquitectos, sino como personas mismas, y si decidimos instruirnos para ser inspectores. Ok, siguiendo el orden de ideas, el orden de trabajo, el orden del contrato, al día siguiente correspondía el video o la intervención del arquitecto y abogado Robles, en el que nos hablaba un poco sobre los honorarios, en el que se entendió que son los pagos que reciben las personas que prestan uno o sus servicios de manera independiente a una empresa o a un individuo. Entonces, igualmente que estos deben estar estructurados en el presupuesto, de manera en la que nosotros vamos organizando, de manera en la que nosotros vamos estructurando los trabajos y las actividades de dicho proyecto. Siguiendo, correspondía el video de la intervención por parte del arquitecto Leonardo Hernández, en el que nos hablaba un poco sobre los cómputos métricos. Es muy importante en este aspecto conocer los diferentes sistemas constructivos. Al ya conocer y al desarrollar la presentación 1, ya tenía claro de que el cómputo métrico conforma parte del APU, asimismo como las partidas y todo eso. Entonces entendí que es importante realizar la realización de los cómputos métricos, porque allí se va a llevar a cabo el control de costos y los gastos excesivos, que en muchas ocasiones puede verse y es un factor en el que pasan por alto y no se controla. También es importante, ya que como les dije, está dentro de este presupuesto, de ese APU, del contrato de una obra, del contrato de un proyecto. Entonces allí se van a ver los factores importantes de que si se incluye el transporte o no se incluye, entre otros aspectos que se reflejan en ese presupuesto. Ok, siguiendo el orden del contrato, de la planificación, en este caso correspondía la actividad de la realización de los cómputos métricos. Igualmente la profesora nos asignó a cada estudiante un elemento que estuviera en nuestro hogar para realizar el cómputo métrico. En mi caso se me fue asignado los pisos. Conocemos que hay muchos tipos de pisos y que cada uno se comporta de manera diferente. Entonces, en este caso, para poder ya sabía cuáles son los tipos de pisos que se encontraban en mi hogar, teniendo los de porcelanato y de madera flotante. Igualmente, para que mis compañeros entendieran, y al grabar mi video donde explicaba y la realización de la actividad del cómputo en sí,
yo busqué los diferentes pisos que existen y cómo se computan, para que mis compañeros pudieran entender y no solo ver el ejemplo del de madera flotante y el de porcelanato. Entre unos que se pueden mencionar de los diferentes tipos de pisos, hay, como ya les dije, porcelanato, madera flotante, cerámica, de hormigón, de mármol, de vinil. Existen muchos y, como digo, cada uno se computa de manera diferente, y al entregar mi actividad ellos lo pudieron, y todos lo pudimos notar, porque así como a mí me tocó piso, a otro compañero le tocó pared, a otro compañero le tocó pintura. Entonces son elementos que se toman en cuenta, diferentes elementos que se toman en cuenta para la realización del cómputo, como por ejemplo en mi caso el de en mi vivienda, en mi hogar, la sala, la cocina, el lavadero, el comedor tienen porcelanato. A las habitaciones, y también hay porcelanato en los baños. En las habitaciones hay madera flotante. Entonces hay elementos en cada que se toman en cuenta en cada piso, que se deben tomar en cuenta al momento de realizar el cómputo. Entonces en mi caso yo tomé las medidas de las áreas de mi hogar, del apartamento, y así fui sacando el área. Para obtener el área es importante tener el área de los espacios de la vivienda para poder saber, para obtener el total. En el caso de, por ejemplo, de porcelanato, cuántas piezas, cuántas cajas se deben de comprar. Es un proceso matemático muy sencillo. Tenía un poco de conocimiento sobre los cómputos, pero nunca los había realizado hasta ahora, y de verdad que es un proceso matemático sencillo, en donde se aplica regla de 3. Entonces, para poder tener el número, o sea, teniendo los metros cuadrados necesarios de cada espacio, ¿verdad? Teniendo los ítems, ejemplo, del porcelanato, el saco de pego, el pote de brechado, teniendo los metros cuadrados necesarios que se van a cubrir. Entonces, para poder obtener así las piezas por caja, los metros cuadrados que cubre cada caja, el total de piezas, el porcentaje de desperdicio, y así obtener el total de cajas, en este caso, que se van a comprar, que se compran para poder cubrir el espacio deseado. Luego de la realización de la actividad de cómputo métrico, correspondía la presentación número 2, en la que ahora, por grupo, íbamos a poner en práctica todo lo que se vio en la presentación número 1, que fue explicado por ambos grupos. Entonces, aquí digo práctica porque tomamos, y cada grupo tomó una obra, un caso de la vida real en la ciudad de Maracaibo, que se estuviera llevando a cabo, en la que nosotros íbamos a poner en práctica todo lo que vimos. Es decir, en nuestro caso, del grupo número 1, escogimos una obra de oficinas, de construcción de oficinas en Torre Altus, que se encuentra al lado de Terraza 77. Entonces, aquí nosotros pudimos desempeñar cada uno un rol. Habían uno de mis compañeros era el cliente, otro era el arquitecto, el ingeniero inspector, la contratista. En mi caso yo era el ingeniero quien llevaba los cómputos y los presupuestos, y aún así también incorporamos el rol del abogado, quien fue el entrevistado. Entonces, en este caso, para nosotros poder llevar a cabo todo esto, poder entender
cómo es la sucesión, cómo es el orden, el orden de cómo comienza una obra, de cómo el cliente contacta al arquitecto, el arquitecto realiza su propuesta de diseño, busca sus alianzas estratégicas, ya sea con el ingeniero, en cualquier rama, ya sea ingeniero civil, ingeniero electricista, depende de las especificaciones que tenga el proyecto. Nosotros tuvimos que realizar un mapa conceptual que nos ayudó a poder entender ese procedimiento, ese proceso en el que pudimos apreciar de que todo se relaciona. Desde la planificación, la programación, la ejecución y el cierre de un proyecto. Todo eso se relaciona entre sí. Todos estos aspectos de un proyecto, indiferentemente, se relacionan para globalizarlo, para completarlo. Esto lo pudimos desarrollar, lo pudimos emplear al momento de llevar a cabo esta dramatización. Y igualmente realizamos una dinámica y el grupo número 2 nos dieron un ejemplo de una obra increíble. Lo vuelvo a decir, se los dije a mis compañeros, se los dije a la profesora, sobre el puente del lago, un caso muy importante y que nos dio muchos conocimientos, a pesar de que no sale mucha información, porque ese es el problema. Simplemente lo que escuchamos el día a día, lo poco que la gente sabe. Entonces es su trabajo, también nos hizo de mucha ayuda, fue de mucha ayuda para nosotros. Igualmente, como siempre he dicho desde el comienzo del video, la retroalimentación importante. En este caso, ellas en la dinámica que nos asignaron al equipo 1 ya fue utilizando el software de Project, en el cual en grupo debíamos de imaginarnos y también ir buscando, ¿no? Sobre las posibles actividades que se estuvieran realizando durante estos días que se ha cerrado el puente, sobre las diferentes actividades de mantenimiento, en la que pudimos tener el placer de utilizar Project para la programación de dichas actividades, y de verdad que es un programa, su software, ese software es muy amigable, muy fácil de utilizar, y creo que también puede servir no solamente para el área de la arquitectura, de la construcción, sino de nuestras actividades cotidianas. Luego de la asignación en la presentación 2, según el contrato, correspondía a otra serie de videos que la profesora nos iba a enviar y nosotros debíamos realizar preguntas. Primeramente, entre uno de ellos se encuentra la intervención del ingeniero Juan Pirela, quien conforma parte del grupo de la organización sin fines de lucro de CIB Joven. Como su nombre lo dice, CIB Joven está conformado por un grupo de jóvenes en el que, como digo, es una organización sin fines de lucro que busca crear alianzas estratégicas para llevar a cabo cualquier proyecto que sus integrantes tengan en mente y se pueda desarrollar. Al ver lo había escuchado un poco el nombre, no me había tomado el tiempo de investigar, de leer un poco más, pero esta organización cuenta con una serie de cursos de alianzas estratégicas con el Colegio de Ingenieros, ahora con Urbe, en el cual esas estrategias ayudan que nosotros como jóvenes estudiantes o ya profesionales en el área de la arquitectura, de la inspección, de este mundo de construcción de obras, poder llevar a cabo nuestros proyectos. Otro de los videos fue el de esponjamiento de material. La verdad, particularmente no tenía conocimiento sobre esto, no sabía lo que era el esponjamiento del material. De verdad que este video me sirvió de mucho, al igual que las preguntas que le hice a la profe y la respuesta que ella me ofreció, sobre también de los ensayos que se le realizan al suelo, que es de suma importancia para poder llevar a cabo una
una construcción de una obra. Igual, otra pregunta importante que le hice a la profe fue que si aquí en Maracaibo existían sitios de bote. No tenía conocimiento de eso, ni siquiera sabía que llevaba por nombre eso. Igualmente sobre el conocimiento de los saques, los betas y sobre los rellenos. Al igual que la profesora nos iba facilitando y nos iba explicando, dándonos ejemplos de los equipos, como por ejemplo la vibrocompactadora, la motoniveladora, el camión ballena, la rana compactadora, el camión volteo, y así de manera gráfica. Ya al momento de escuchar la profesora hablar sobre el ejemplo, ya uno se imaginaba el proceso. Al ver nosotros imágenes de eso, de cómo videos de cómo es el proceso, imágenes de los equipos, ya para nosotros se nos hace mucho más fácil poder entender esos procesos. Y por último, el video de la metodología BIM, en el que de verdad sí lo había escuchado un poco. Yo tenía conocimiento o pensaba que era como un programa, como viene siendo Revit, como viene siendo SketchUp. Ahora entiendo que es una metodología de trabajo colaborativo y que allí mismo todos los integrantes de una obra, los trabajadores de una obra, pueden ver el trabajo, pueden ir llevando el control de la obra. Es importante, creo, que aquí en nuestro país se comience a implementar esta metodología colaborativa de trabajo, ya que facilitaría mucho el trabajo de la construcción para poder llevar a cabo la construcción de una obra. De verdad que sería de suma importancia, y su implementación sería un gran avance. Entonces, para finalizar, y como les comenté desde un inicio, a pesar de que el tiempo era muy corto, fue muy corto, al ver la materia de manera online, a distancia, no impidió a que nosotros pudiéramos aprender satisfactoriamente todo lo que estaba pautado para la materia y hasta más. De verdad que al decir hasta más, es así. La profesora siempre mantuvo un contacto con nosotros diario. El enviar videos, el enviar notas ayudó demasiado para que la información llegara acertadamente a nosotros. Con videos, que si por ejemplo ella estaba explicando algún procedimiento, ella nos facilitaba el video, imágenes que de alguna u otra manera ayudan para que nosotros podamos entender de mejor manera. La comunicación siempre fue acertada, tanto así de que al ver, en mi caso, y creo que a todos mis compañeros lo sienten igual, al recordar cuando elaboramos el video inicial, el video individual inicial. En mi caso yo hablaba sobre, como les dije, no sé, quiero aprender a qué aspectos considerar al momento de ir una hora. No lo sé. Ahora, al poder desarrollar la penúltima actividad, caí en cuenta en el que aprendí mucho, porque al poder realizar, al poder hablar, sé ahora cosas de que antes no sabía, que antes no sabía ni cómo se llamaba, qué nombre llevaba el procedimiento que se estaba llevando a cabo en una hora. Y al realizar eso me di cuenta todo lo que he avanzado, y de verdad es una materia en la que tenía altas expectativas, y sobrepasaron esas expectativas en todos los ámbitos. La profesora abarcó todo
los puntos de la materia, y creo que un punto también importante al resaltar para finalizar es que esta materia entiendo el por qué está a este nivel de la carrera, al último nivel del último semestre de la carrera, porque aquí tú vas a poner en práctica todo lo que has visto del primer semestre, de verdad, o no tanto de lo que has visto, sino lo que has llegado a escuchar. Al comienzo yo llegué a ver en la facultad, cuando estábamos presencial, a personas que iban a este nivel de la carrera, ver cómo en los pasillos o en las bancas, cómo realizaban actividades, recuerdo, para esta materia, y de verdad miraba y yo no entendía el por qué una compañera hacía una dinámica. Recuerdo perfectamente que hizo una dinámica y mis compañeros le preguntaron, ¿para qué es eso? No, para inspección. Y yo, pero ¿por qué inspección? Me imaginaba solamente ir a la obra, listo, pero no. Ahora entiendo el por qué, porque es que no solamente en el nivel de que vas a ir a la inspección y ya, vas a ir a realizar la actividad y ya, no, sino tener la capacidad de poder evaluar a tus compañeros, de poder entender dinámicamente lo que estás viendo y que todos tus compañeros y todos los demás integrantes entiendan. De verdad que a pesar de los tropiezos que podamos tener día a día, de que dificultades todos las pudimos vencer, pudimos cumplir con esta materia que nos ha dejado mucho, y de verdad ha sido increíble el proceso, la retroalimentación y la comunicación entre todos los compañeros y la profesora. Y bueno, me despido, espero les haya gustado mi nota personal sobre la materia y que lo hayan disfrutado y se hayan sentido bien.